Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso para educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en el tercer capítulo de lo que es Yo elegí educar. Este programa organizado por los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, en conjunto también con la Dirección Comunal de Educación, que también nos está apoyando. Queremos partir este programa agradeciendo desde ya la compañía que nos dan semana a semana y el apoyo que nos da nuestra audiencia. Y también insistiendo en que compartan esta transmisión por, ¿cierto?, el Facebook de Yo elegí educar, para que podamos llegar a mucha más gente. Nuestro objetivo como programa, insistimos, es valorizar esta carrera docente y conversar en base a experiencias de profesionales que se involucran en el mundo de la educación. Y es por eso que el día de hoy tenemos una temática muy especial, muy entretenida, muy llamativa, sobre todo por la contingencia que estamos viviendo a nivel nacional en el mundo de la educación. Quiero presentar a nuestros invitados y voy a partir por las damas. Ella es psicóloga educacional de la Fundación Chile, la sección de aprendizaje para el futuro. Ahí es donde se desempeña. Le damos la bienvenida a Libertad Manso Álvarez. Bienvenida, Libertad. Muchas gracias, Luis Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerla acá. Y bueno, por el otro lado también tenemos a un psicólogo. Él es encargado del área de convivencia escolar en la Dirección Comunal de Educación. Le damos la bienvenida a Ignacio Villagrán Quijada. Bienvenido Ignacio. Hola a todos y todas. No soy encargado, soy el psicólogo de la unidad por si acaso. Ya. Esperando que se encuentren todos bien y que sea fructífero esta conversación sobre esta temática tan importante en la contingencia nacional. Así que eso. Gracias, Ignacio. Bien, vamos entonces a comenzar y vamos a darle el pase a la sección de noticias, de avisos, porque queremos estar informados de esta semana y partir nuestro programa como corresponde. Quiero darle la bienvenida a otra persona, a otro participante que está en nuestro equipo, ¿cierto?, de audiovisual, Araceli Orias, así que le doy la bienvenida y adelante. Muchas gracias, Luis. Me presento, mi nombre es Araceli Orias y hoy día les voy a dar los avisos y noticias. Dentro de los avisos, la primera noticia que les traigo es Junaep entrega 189 computadores a estudiantes con necesidades especiales de la región del Biobío. Esto gracias al marco de las becas TICS, el cual es un programa de Yo elijo mi PC y me conecto para aprender de Junaep. Este busca ayudar a estudiantes de séptimo básico, los más necesitados del país, con necesidades educativas especiales, el cual les va a entregar un computador portátil, conexión a internet y diversos dispositivos tecnológicos para el desarrollo de su año escolar. La siguiente noticia es apoyan al inicio del año escolar en los establecimientos rurales de San Rosendo. Esta es una campaña que se titula A la Escuela con Energía, que está proporcionada por la empresa Frontel, el cual ayuda evidentemente a los sectores rurales de San Rosendo, tales como Callejones y Turquía. Y esto los ayuda con una mochila y útiles escolares. Este proyecto existe ya hace unos 10 años y ha ayudado a 390 establecimientos. La siguiente noticia a resaltar es Sopraval promueve la educación temprana a través del programa Familias Power, el cual busca fortalecer el desarrollo cognitivo y emocional de niños en etapa preescolar. Es el objetivo del programa Familias Power, una iniciativa que lleva su segundo año consecutivo en la quinta región, en las comunas de La Ligua
y Nogales por medio del trabajo colaborativo entre Sopraval y Fundaciones Familias Power. Esas serían las 3 noticias que les traigo y ahora les presentaré los avisos. Dentro de los avisos les traigo CICAT busca monitores. ¿Te apasiona las ciencias y enseñar? Esta oportunidad es para ti. Ahora les voy a hablar qué es lo que necesitan para postular. Estar estudiando una carrera universitaria, certificado de alumno regular, enviar un video de presentación y tener ganas y motivación para trabajar en equipo. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 17 de abril. Y el último aviso, pero no menos importante, es un webinar de herramientas tecnológicas a los entornos digitales del aprendizaje, el cual será expuesto por el doctor Cristóbal Suárez Guerrero de la Universidad de Valencia el 7 de abril a las 16 horas, el cual será de modalidad online y será certificado y gratuito. Esos son todos los avisos y noticias que les tengo por el momento. Muchas gracias, le doy el paso a Luis. Gracias, Araceli. Muchas gracias, y también dejar como aviso, ¿cierto? Este trámite que se hace año a año del permiso de circulación, ¿cierto? Para todos aquellos que no han hecho el trámite, para que vayan, porque me informaron delante que era el último día para hacerlo. Así que corran las personas que no lo han hecho. Y bien, vamos a iniciar esta conversación. Le agradecemos a Araceli por cierto, darse la labor de informarnos esta semana. Bien, y vamos a partir con esta temática. Le comentamos a la gente un poco que vamos a conversar sobre educación emocional, un tema que es bastante relevante para los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que vamos a hablar con estos 2 especialistas que desde sus áreas, que también tienen que ver con la educación, que están completamente ligadas, abundar en este tema y ver la importancia que tiene. Quiero partir preguntándole a los 2. Como bien sabemos, actualmente el hablar de educación emocional lo destinamos directamente a ustedes, a los psicólogos, a toda la parte del estudio mental, por así decirlo. Ustedes que trabajan en el área de educación, ¿por qué consideran que es importante que los docentes se interioricen en este tema? Libertad. Comenzamos contigo. Perfecto. A ver, yo creo que hay varias razones que hacen urgente y de gran relevancia que profesores y profesoras puedan comprender y que también puedan incluir en sus prácticas pedagógicas el desarrollo de habilidades, ¿no es cierto?, tanto sociales como emocionales. Primero, decir quizá que la pandemia y su consiguiente suspensión de clases ha puesto de manifiesto la importancia del bienestar emocional. Profesores, familias han sido cada vez más conscientes de estos efectos y por lo mismo han demandado en mayor medida capacitación, formación en este ámbito. La educación emocional o el aprendizaje socioemocional es esencial en el contexto educativo, ya que permite el desarrollo de habilidades que nos permitan a su vez regularnos emocionalmente, tal como su nombre lo indica, pero también inciden entonces tanto en la relación que los estudiantes y que además en general todos los integrantes de los equipos de las comunidades educativas, cómo se vinculan consigo mismo, pero también cómo se vinculan con los demás. ¿Ya? Y sobre todo esto es importante porque hay algo bien crítico que se ha puesto sobre la mesa y que tiene que ver con la motivación escolar, por ejemplo, y que está del todo también vinculada a esta posibilidad de generar capacidad de automotivarse, expectativas de superación y, por otro lado, más en conjunto con otros, la capacidad de trabajar colaborativamente, de superar a veces la frustración también, de resolver problemas, pedir ayuda, ¿cierto?, desarrollar una mentalidad de crecimiento. Son todas habilidades que son esenciales para la educación, ¿no es cierto?, y para todo proceso educativo, pero que requieren o tienen a la base un fuerte componente afectivo y emocional. Y por otro lado, y quizá, bueno, como estamos en un momento social constituyente bastante crucial, no es menos importante decir que también la Ley de Educación General, considera que la educación todo proceso educativo debiese incluir el desarrollo de habilidades socioemocionales
por parte, ¿no es cierto?, de los estudiantes, para que puedan desplegar todas sus potencialidades, participar activamente en la sociedad y obviamente también conducir su vida de forma plena, ampliar su rango de oportunidades. Sin duda, un tema que me suena también a ser un tema transversal, por así decirlo, en los centros educativos, porque finalmente se trabaja con estudiantes, se trabaja con profesores, es una necesidad finalmente para todos. Y en esta misma línea, Ignacio, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué es tan importante que los docentes trabajen esta temática? Luis Francisco, bueno, saludar a Libertad también, antemano. Mira, para darle contexto un poco a mi idea o las reflexiones que voy a tener hoy día, yo trabajo en uno de los departamentos comunales de educación más grandes de Chile, ya, el DAEM de Los Ángeles, con cerca de 17.000 alumnos, estudiantes. Por ende, nosotros desde que se implementa el área de convivencia escolar en el DAEM de Los Ángeles, allá por el año 2015, se empieza a instaurar un modelo de gestión de la convivencia escolar. Y en ese modelo de gestión de la convivencia escolar, nosotros, una de las piedras fundamentales, una de las piedras alma de nuestros planes siempre han sido los docentes. La carrera de pedagogía, ¿por qué no decirlo también? Y en ese entramado de muchas reuniones, de muchas reflexiones, hemos entendido que la educación formal, que trae consigo también, ¿por qué no decirlo?, mucha educación adultocéntrica, centrada en el adulto, es necesario que cada vez, con tal de pase la semana, los meses, los años, entendamos que necesitamos una educación emocional formativa, ¿ya? Necesitamos que dentro del currículum formal se establezcan cada vez bases más sólidas en torno a una palabra que está muy manoseada hoy en día, que son las emociones, ¿ya? No tenemos que olvidar que nuestro país es un país totalmente centrado en la competitividad, en el individualismo, ¿cierto? Pero obviamente con la pandemia, y eso lo hemos podido ver en el caso a caso, en los múltiples casos que hemos estado vinculándonos en este mes de clase, es que la educación emocional es la piedra angular de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal como matemáticas, tal como ciencias naturales, como biología, como química, la educación emocional es una piedra alma principal, ¿ya? Y en ese sentido, nuestros docentes así también lo saben. Hemos intentado capacitar a los asistentes de la educación ya en 2 años seguidos en temáticas parecidas. Con los docentes hemos cada vez más acercándonos a estas temáticas que muchas veces sí han sido tomadas como, en segundo plano, ¿ya? Los docentes nos han manifestado de que a ellos se les exigen ciertas estadísticas, cierto desempeño, pero nosotros también desde la psicología hemos intentado no psicologizar esta problemática. ¿Qué es lo que voy? Que estas temáticas, este lenguaje emocional sea cada vez más cercano al mundo docente. Y para eso, una de las principales herramientas es el vínculo que tenemos, no solamente nosotros desde el DAEM, sino que también nuestros encargados de convivencia, duplas psicosociales, y por qué no también no decirlo, asistentes de la educación no profesionales. Entonces, en ese sentido, es un entramado bastante complejo, pero creo que lo que dice Libertad y lo que también hemos planteado, es importante que se pueda aún más fortalecer y que no actuemos en base a lo que está pasando hoy en día, porque todos los especialistas nos hablaron de lo que iba a venir, pero no tuvimos o no nos pusimos como la armadura, ¿cierto? Y ahora estamos obviamente actuando tardíamente en muchas aristas y muchos eventos que han estado en la connotación nacional últimamente. Claro. Bueno, en realidad nace igual esta temática en base a lo que estamos viviendo últimamente, pero qué bueno plasmarlo así. Yo creo que esto de trabajar la educación emocional sí tiene que ver con un trabajo interdisciplinario. Si no encasillamos, claro, en especialidades, e incluso en el mundo educacional, y no sé ustedes como especialistas si lo comparten, se vive así, ya muy encapsuladas las disciplinas. El psicólogo a veces trabaja, pero no convive con la realidad del profesor en la sala de clase. Entonces es un trabajo complejo, como bien dice Ignacio, un trabajo complejo que se tiene que hacer hincapié y tiene que irse un pasito más adelante, no cierto, un pasito más atrás. Así que
Gracias, Ignacio, gracias, Libertad, por sus respuestas. Ahora yo quiero preguntarles, en base a esto mismo, esta misma línea de violencia que hemos vivido durante últimas semanas, después del retorno a clase, después de la pandemia, ¿cierto? Vimos que hubieron varios incidentes graves, porque no tiene otra o connotación, es grave, en los colegios. Ustedes como especialistas, haciendo como un mea culpa, catarsis, lo que queramos llamarle, ¿qué causas le atribuyen a esta situación? ¿Por qué pasó? ¿Por qué llegamos a esto que bien decía Ignacio recién? Libertad. Sí, mira, es una preocupación bastante compartida, tal como también lo indicaba Ignacio, y yo también lo creo así. La educación escolar en general históricamente ha realizado escasos esfuerzos como sostenidos, consistentes y concretos para desarrollar habilidades de resolución de conflictos, de regulación emocional, ¿no es cierto? Y sobre todo considerando que además el sistema educativo ha puesto en general mucho más énfasis e incluso consecuencias para las escuelas, ¿verdad?, en los resultados en pruebas estandarizadas, que evalúan más bien el rendimiento, por sobre otras áreas o dimensiones que permiten el desarrollo de estas habilidades. Entonces, desde ahí, claro, no podemos sorprendernos de que a lo mejor la mayoría de las habilidades de los docentes o de los conocimientos o formación, etcétera, no haya estado puesto con este énfasis, ¿no es cierto?, en lo socioemocional directamente. Pero por otro lado también hay que reconocer que la pandemia, con las restricciones en el contacto presencial, también ha tenido efectos en los modos de convivir con otros y otras. ¿Ya? Las habilidades aquí sociales, emocionales, se desarrollan en la práctica habitual, cotidiana. No son habilidades que podamos desarrollar solamente en lo teórico, como viendo un libro, etcétera, ¿no? Como tenemos que ejercitarlas. Y obviamente que los estudiantes, además, sin esta cotidianidad, esta presencialidad en sus espacios escolares, estas habilidades también fueron cayendo en cierto desuso, porque efectivamente, al no ser puestas en práctica, tenemos además estudiantes que viven en contextos familiares que no siempre favorecen el desarrollo, ¿no es cierto?, de una comunicación empática, afectiva, el reconocimiento de emociones. Tenemos una gran variedad también allí, y por supuesto también con las consecuencias que para las familias generó la pandemia. Entonces, yo creo que hay un tema complejo con el control de impulsos, con todo lo que ha significado esta apertura, ¿no es cierto?, y esta vuelta a clases y a esta, como entre comillas, nueva rutina. Pero yo también advierto que a nivel social, y no solo en los estudiantes, en los y las estudiantes, existe también un incremento en la forma de expresión de la rabia, ¿ya? El desagrado, el descontento. Yo creo que se observa bastante en las formas que han adquirido, no sé, pues, los delitos menores, ¿ya? Y lo que se ha acrecentado a partir de la crisis social que ha dejado la pandemia tras de sí, es decir, pobreza, desempleo, injusticia, etc. Y me parece que eso también responde a una tensión social mayor que nos ha terminado de canalizar por parte de la sociedad en sus distintas dimensiones y también en sus distintos grupos etarios, ¿ya? Entonces yo creo que hay una cierta crisis social, hay una sensación también de que las condiciones estructurales continúan generando inequidad, que se expresó principalmente a partir del estallido social y que eso no ha llegado todavía a ser resuelto. De hecho, la misma sensación de injusticia, de que todo es muy caro, de desempleo y etcétera. Y yo también finalmente, y volviendo aquí a los estudiantes, observo cierta molestia o enojo por parte de ellos, ¿no es cierto?, de los y las estudiantes escolares, con el mundo adulto, ¿ya? Expresado en distintos elementos de la cultura escolar, que tampoco ha sido capaz de hacer probablemente eco de sus necesidades, de sus intereses y sus demandas. Ahora, yo veo que también hay algo que es bien positivo, y veo que también los y las estudiantes, no todos están en el fondo en esta lógica que es como más de tensión hacia la violencia, sino que también muchos de ellos están demandando soluciones, ¿ya? Y también están demandando hacerse parte de resolver estas dificultades. Claramente, incluso ya viendo lo que decía Libertad, se viene mucho la causa de ser un país culturalmente
que cayó mucho, y me escuchaba un especialista una vez que decía, Chile cayó muchas cosas, se reprimió muchas cosas. El tema es cómo como profesores, ¿cierto?, después subsanamos esto, ¿ya? Porque sin duda hay un tema cultural, social, hay una carencia de igualdad enorme en nuestro país, ya eso o de equidad, mejor llamarlo, y que está sostenida en dolor, en rabia, y en el mundo de la educación subsanar esa habilidad de poder hacer que se digan las cosas, pero de otra forma, lo que veíamos en estallido social, por ejemplo, hechos de violencia gravísimos, creo que es parte de este desafío en la educación, pero sin duda, como bien decía Libertad, realzando lo que de verdad es importante, la persona, ya los resultados sin duda pasan en esta situación a segundo plano cuando estamos hablando de formación social, ¿ya? Ignacio, yo sé que tú debes tener también en tu cabeza estas causas que probablemente nos llevaron a esta situación. Claro, mira, algunas ideas en torno a lo que comenta Libertad, en torno a la participación. ¿Cuán partícipes hacemos los jóvenes de las decisiones, de la toma de decisiones? Yo creo que ahí hay una carencia brutal en todo lo que concierne a... O sea, está en la práctica, en el papel, ¿cierto? Está, pero cuando se lleva de manifiesto, cuando se lleva a cabo, la cultura autocéntrica, perdón, queda por sobre el niño ni adolescente. En ese sentido, comentarles que, por ejemplo, desde el DAEM de Los Ángeles se iniciaba un trabajo con los centros de alumnos de los liceos principalmente. ¿Y por qué lo de los liceos? Porque efectivamente tu pregunta apunta a la violencia. Y el origen de la violencia es un origen multifactorial. Yo creo que uno de los principales orígenes o causas, sin duda una causa sociocultural, una causa histórica, que me debería decir que está este típico logo que dice no son 30 pesos, sino que son 30 años, ¿ya? Y de cierta forma es desde una perspectiva como histórica en torno a la desigualdad, en torno a la injusticia, en torno a la falta de oportunidades, a la pobreza, a la inequidad. Yo creo que de cierta forma eso también se ve reflejado y se potencia con el estallido social y la pandemia. En eso tenemos como un diagnóstico similar a lo que dice Libertad. Pero déjame sumarle un diagnóstico que nosotros hicimos en el área de convivencia escolar. Ya esto salió hace poco, hace 3 días, sacamos unas orientaciones genéricas para los establecimientos educacionales, ¿ya? Los cuales han sido bien recepcionados por equipos directivos y equipos de convivencia. Y entre esas causas, comentándolo con el equipo de convivencia, con Ítalo, con María Eugenia, con Valentina, que les mando saludos y que me están viendo, hablamos sobre, por ejemplo, que nuestros niños y adolescentes no tuvieron la posibilidad de resignificar eventos traumáticos en la pandemia. No tuvieron la posibilidad de resignificar duelos, ¿ya? Porque muchos centros de salud familiar estaban cerrados, no atendían, o porque había listas de espera, o porque necesariamente había un miedo a contagiarse. Por otro lado, también hemos visto que las competencias socioemocionales se han visto disminuidas. Efectivamente, las emociones son evolutivas, las evoluciones se construyen en el día a día, pero las competencias socioemocionales, principalmente aquellas competencias socioemocionales que se construyen en la relación, efectivamente se han visto disminuidas. Entonces hemos visto, ¿cierto?, que alumnos de quinto, sexto año básico disminuían sus, por ejemplo, competencias académicas. Es decir, actúan, ¿cierto?, desarrollan sus habilidades académicas o pedagógicas como niños de segundo básico. Así lo mismo las competencias socioemocionales disminuidas. Un niño de quinto actúa como un niño de segundo, primero. Y eso lo hemos visto en terreno, ¿ya? Y otras causas, obviamente, por nombrar alguna, es que los chicos, los niños, niñas y adolescentes, no tienen un sentido de pertenencia, muchos con los establecimientos educacionales. Hay algunos, principalmente de media, que no habían pisado, por ejemplo, los liceos. O los de básica no se conocían entre ellos, por ende las dinámicas relacionales, las dinámicas conductuales han sido aprendidas, y en esto quiero ser enfático, la violencia es un aprendizaje. Al igual que tú aprendes matemática, aprendes biología, tú aprendes la violencia. Y como tú aprendes lenguaje y matemática, aprendes la violencia. Pero ¿cómo desaprendes la violencia? Y es un interrogante bastante interesante. Bueno, se desaprende con buen trato, con climas nutritivos de convivencia. Entonces, en ese sentido, como te digo, las causas son multifactoriales,
yo creo que acá para que hayan ciertas soluciones o ciertas perspectivas de cambio, debiésemos tomar como políticas nacionales serias en torno a esto, donde tomen a todos los participantes, no desde una lógica adultocéntrica, sino que donde los niños y adolescentes deban y quieran decir algo, ¿ya? Eh, y para terminar, referirme brevemente a los hechos acontecidos, principalmente en la ciudad de Los Ángeles. eh, Quiero decir que son hechos aislados, ¿ya? Y en esto obviamente los medios de comunicación también tienen mucho que decir. Por ejemplo, en nuestra ciudad de Los Ángeles hubieron 2 eventos la semana antepasada, en donde los eventos de violencia fueron al exterior de las escuelas, de los liceos. La pregunta es, ¿qué está pasando dentro de nuestro establecimiento? Bueno, nosotros en terreno hemos visto que nuestros establecimientos se hacen cargo, a pesar de todas las carencias y necesidades, y de repente falta de recursos, ¿por qué no decirlo? Porque somos una educación pública, se hacen cargo. Por ende también el llamado a los medios de comunicación a, de repente, no sé, buscar todas las opiniones, no quedarse solamente con algunas situaciones, porque eso afecta a toda una comunidad educativa, ¿ya? Eso es lo que te puedo comentar a grandes rasgos, Luis. Gracias, Ignacio, y qué bueno que se analice desde esa perspectiva sociocultural, porque tenemos que ver también nuestra historia, y también hace realce en la última situación, bueno, noticia que aconteció aquí en Los Ángeles con respecto a los hechos de violencia, porque como bien dice Ignacio, son situaciones aisladas, a lo mejor tocó la mala suerte, la mala racha, por así decirlo, que fueron seguidas, que fue bastante llamativa, pero no por eso tampoco vamos a encapsular, ¿cierto?, todos los establecimientos, o toda la dirección, ¿cierto?, de educativa de nuestra comuna. No, porque no todo es así. No todo pasa, como bien decía Libertad también, no todo pasa en los establecimientos. Hay mucha historia en las casas, así que también dejarlo bien en claro. Bueno, en base a esto me gustaría que empecemos a dar un poco de, no sé, no tenemos una varita mágica para dar tantas soluciones, pero me imagino que ustedes como especialistas también han pensado en qué se podría hacer, ¿cierto?, en los centros educativos a nivel educacional para poder mejorar lo que es la convivencia escolar y sobre todo para que ésta sea efectiva, porque finalmente se puede trabajar mucho en los colegios, se pueden hacer muchas cosas, pero de efectividad cuesta. ¿Qué proponen? ¿Qué ideas ustedes sugieren fortalecer en los establecimientos para mejorar esta arista? Libertad. Bueno, antes de responder a tu pregunta, me gustaría, bueno, valorar muchísimo lo que comenta Ignacio y que también entiendo y reconozco que están realizando a nivel de sostenedores, ¿no es cierto?, así como también a nivel de escuela en distintos territorios de Chile, el trabajo profundo con las comunidades educativas y reconocer también que efectivamente los espacios escolares han sido espacios históricamente de contención, ya no solamente de educación, digamos, formal en el ámbito cognitivo, sino también han funcionado en gran medida como espacios que incluso a veces son familiares, espacios de catarsis, espacios donde los niños y niñas llegan como el único espacio seguro que tienen también. Entonces, al movilizarse o al no contar, digamos, con este espacio escolar por tanto tiempo, efectivamente los niños y niñas y adolescentes también se resienten en función de que ahora al regresar quieren nuevamente probablemente expresar todas estas cosas que arrastran desde todo este tiempo que no tuvieron ese nivel de presencialidad. Sé que en algunos establecimientos hubo más que en otros y así. Y lo segundo a señalar es que me parece importante que sentemos sobre la base de que el conflicto es connatural a las relaciones sociales. O sea, en el fondo, el conflicto es parte de la convivencia, el conflicto es parte de convivir en conjunto con otros y parte también de aprender. Y en definitiva, más que a lo mejor enfocarnos en atender como al síntoma, como decimos en psicología en gran medida, que es como a ponerle un parche, ¿no es cierto?, para que la conducta a lo mejor disruptiva no se siga expresando. Yo creo que hay que intervenir a un nivel un poco más profundo, porque esto ya tomó un poco más de vuelo, de masividad,
y me parece bien también que se esté visibilizando esto en función de que nos podamos hacer cargo como sociedad y que no estemos diciendo, no, nuevamente esto tiene que recaer o en los profesores, o en las familias, o en el Estado, sino que en realidad se haga un esfuerzo conjunto entre los distintos actores de nuestro sistema educativo. Y yo creo que aquí, al menos lo que pienso que por donde se puede comenzar a generar algunas alternativas, primero tienen que ver con poder analizar y transformar la cultura escolar en las comunidades educativas, ¿ya? En función también de poder analizar, bueno, cómo se expresan nuestros deseos y también nuestros hábitos de buena convivencia en nuestros valores, nuestros ritos, nuestros hitos también, qué cosas celebramos como comunidad, ¿no es cierto? Porque a veces celebramos, en realidad decimos que la buena convivencia es muy, muy importante, pero en realidad lo que premiamos, entre comillas, es solamente el buen desempeño, el buen rendimiento. Cómo son también los estilos de comunicación que estamos desarrollando entre los distintos, digamos, integrantes de la comunidad, las sanciones, las celebraciones, las formas de relacionarse. Entonces yo creo que más allá de lo que se declara, es decir, bueno, cómo estamos siendo, cómo estamos traduciendo todos estos anhelos en nuestra práctica. Por otro lado, algo que también menciona Ignacio y que me hace mucho sentido y que tiene que ver con ampliar los espacios de participación escolar, sobre todo de los estudiantes, y también con la comunicación con los estamentos, porque a veces pasa también que a las familias se les involucra poco, es decir, hay una especie como de mirada más como de cliente o de decir, mira, las familias no están muy comprometidas y qué sé yo, y por eso también no se les hace parte. La verdad es que en un tema como este, que tiene que ver con la violencia, eh, o en realidad con el logro de la buena convivencia, para ponerlo en positivo, es importante contar con los y las apoderadas, con su opinión también, con cómo lo ven, con su perspectiva, no solamente decirles, mire, ustedes tienen que hacer estas y estas cosas, sino que también como realmente incorporarlos, ¿no? Y por otro lado, desarrollar acciones preventivas sin duda, o sea, yo creo que el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, de manera transversal a las distintas asignaturas en las escuelas es muy importante, porque además sabemos que con la reactivación de aprendizajes que se tiene que generar, después de haber como tenido un poco fluctuaciones en la continuidad del proceso educativo, necesitamos poner énfasis en los aprendizajes también de las distintas asignaturas, pero entonces allí el desarrollo de habilidades sociales y emocionales tiene que ser en todos los espacios escolares, tiene que ser en las distintas clases, de formas distintas, ¿no? De maneras que se puedan adaptar, pero de cualquier forma el reconocimiento de emociones, la forma de resolver problemas, las formas de comunicarse, ¿no es cierto?, analizar problemas sociales y noticias, tomar perspectiva, tomar decisiones, tiene que estar presente también en la formación de manera más transversal. Y obviamente derivar casos de estudiantes que requieren una atención y tratamiento también más específico y trabajar en la reparación y bueno, eventualmente también en condiciones en que ya haya conductas que son, que atenten en contra directa, digamos, de otros, etcétera, obviamente sancionar, pero esa sanción claramente no va a apuntar, ¿no es cierto?, a la prevención o a que esto no vuelva a ocurrir probablemente. Claramente, incluso se me vino mucho a la cabeza el tema de enseñar con el ejemplo, finalmente, en las prácticas educativas. ¿Ya? Hay en un establecimiento hay tantos contextos para poder nutrir, ¿cierto?, lo que es la educación emocional desde la no violencia, desde las habilidades sociales, desde trabajar, desde otra forma. Las sanciones a mí me dicen mucho, hemos cambiado de paradigma. Y voy a un colegio y existe casi lo mismo que hace 10, hace 20 años atrás, en términos de sanciones, en términos de notas, en temas de... Entonces, ¿cómo estamos midiendo esto? Queremos hacer las cosas, pero no las hacemos. ¿Cómo está el sistema? Y esto no responsabiliza a nadie, porque en realidad yo creo que viene de mucho, mucho más arriba de lo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Pero sí es una tarea que se tiene que hacer con urgencia. Ya, Ignacio, yo sé que por ahí también debes tener hartas cosas que decirnos con respecto a esta
posibles soluciones para mejorar esta situación. Claro, bueno, concuerdo con Libertad en torno a que no hay recetas ni tips, ¿ya? Esto es mucho más complejo, ya es mucho más complejo. Sin embargo, no porque sea complejo, no vamos a, insisto, orientar o dar recomendación a nuestras escuelas, entendiendo que en las escuelas conviven muchas realidades, muchas narrativas y se hace primordial en darle respuestas concretas. Y esa aposta nosotros la hemos tomado como unidad y hemos trabajado con la unidad técnico-pedagógica del DAEM y elaboramos, como te comentaba anteriormente, estas recomendaciones de manera genérica para los establecimientos. Y entre ellas, por ejemplo, están en sugerir el trabajar en espacios abiertos, en sugerir, por ejemplo, trabajar con temáticas lúdicas, en volver a jugar, en volver a cantar, en volver a reencontrarnos a través de el ocio y tiempo libre. Qué mal nos ha hecho este sistema, ¿por qué no decirlo, neoliberal, capitalista, centrado en simplemente en producir? Pero no hemos olvidado de las cosas más naturales, más evolutivas, como son el juego, el tiempo libre. Bajo ese punto de vista, nosotros hemos sugerido a nuestro establecimiento en acortar la jornada, en dividirla en dos, por ejemplo. Las clases son de entre 90 y 80 minutos y nosotros hemos sugerido a través de nuestra jefatura también, de la unidad técnico-pedagógica, en hacer 40 minutos, tener un break de 10 y seguir con el resto de la clase. ¿Y por qué? Algo bien simple. Desde las neurociencias se entiende que la atención no está más allá de 30 40 minutos, con suerte un adulto. Un niño lo más probable es que no mucho más. Entonces la idea es que en esos 10 minutos se oxigene el cerebro, puedan caminar, ¿cierto? Se pueda ventilar la sala, puedan interactuar entre ellos y volver al objetivo, entre comillas, formal pedagógico. Que, por ejemplo, la entrega de guías, la entrega de trabajos que se sigue haciendo a nivel educativo, que genera un estrés adicional a los estudiantes, se puede optimizar, ¿ya? Trabajos grupales, no encerrados en la sala, optimizando también el espacio en los pasillos, en los patios, en las pocas áreas verdes que cuentan nuestras escuelas, ¿ya? Ocupar los diferentes espacios de la escuela, ¿cierto?, de los establecimientos educacionales, para poder realizar asignaturas, ¿ya? En evitar el uso indiscriminado de las pantallas. Yo sé que vivimos en la época digital, vivimos en la edad de las luces, pero sin embargo debemos también intentar volver un poco a esto más rudimentario. Yo creo que eso también le va a hacer bien a las comunidades, al pizarrón, al estar con la pelota en el patio, etc. También están esas orientaciones, ¿ya? Desarrollo de normas básicas de convivencia, de que los chicos entiendan cómo vincularse asertivamente, en qué hacer, qué no hacer, tener espacios seguros de protección dentro del establecimiento, espacios donde, por ejemplo, el niño, si requiere o quiere decir lo que piensa, lo que siente, llorar, que tenga un espacio de contención emocional. Y no solamente para los niños, sino que también para nuestros docentes. Hemos sugerido, ojalá, generar instancias obligatorias de contención emocional en consejos de profesores, en aquellos establecimientos que cuentan con el recurso profesional de psicólogo o trabajador social, porque como les dije al principio de esta exposición, intentamos no psicologizar el asunto. Es decir, un profesor también puede tener herramientas para contener emocionalmente a un otro, ya no necesariamente un psicólogo. Entonces también hemos intentado como sugerir eso, tratar de abarcar, o sea, mira, si te los leo son 20 puntos, ¿ya? Que han sido bien recepcionados por las escuelas, pero yo creo que pasito a pasito, con el transcurso de estos meses que quedan, yo creo que podemos hacer un buen trabajo. Sin embargo, este trabajo va a ser, o sea, va a ver bien dificultado, ¿cierto? Si que las autoridades que están por sobre nosotros, que son aquellas que están a cargo de tomar decisiones, no se ponen la camiseta como debe ser, ¿ya? Y en ese sentido, libertad, nosotros en el DAEM, los equipos de los establecimientos, atención primaria, los tribunales de familia, que son como la primera línea en torno a esta batalla que vamos a dar, nos vamos a dar abasto, ¿ya? Y eso también lo hemos manifestado en algunas mesas con la Seremi de Salud, en donde ya hay preocupación por los altos niveles de estrés y angustia que están pasando los establecimientos educacionales, ¿ya? No se ve fácil, pero yo creo que si trabajamos todos mancomunadamente y nos contenemos también nosotros, aquellas personas que contenemos a otros, yo creo que podemos dar una buena pelea. O entendernos, comprendernos y tratar de salir adelante todos juntos. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Ignacio. Gracias, Libertad. Creo que
que hay un cachito de esperanza, porque finalmente somos personas, de todo se aprende, y ojalá que esta etapa pase como todas las cosas pasan, y podamos aprender. Ya finalmente este es un tema relevante y, ¿por qué no decirlo, de gran importancia? O sea, no es, como bien decía alguien, uno de los dos al principio, es la cabecilla, la piedra de fuerza de esto. Parece que Ignacio lo decía. La piedra alma. Piedra alma, me gustó ese término. De esto, porque finalmente si estamos bien, vamos a aprender bien. ¿Ya? Así que agradecerle a los dos por su respuesta, por su inteligencia, ¿cierto? Por su especialidad en esto. Queremos ahora pasar directamente a lo que son las redes sociales, porque hay gente que nos está viendo, así que vamos a irnos a esta sección y voy a presentar a un nuevo integrante de redes. Él es Jan Delgado, estudiante de segundo año de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, que el día de hoy nos va a comentar qué está pasando en la red y nos va a promocionar las redes sociales. Jan. Muchas gracias, Luis. Bueno, mi intención, o mejor dicho, la intención de esta sección del programa tiene que ver con presentar y dar a conocer nuestras redes sociales, y por supuesto el llamado a que las sigan. La primera de ellas es Instagram. Pueden encontrarlos como @yoelegiEducar, yoelegí.educar. En ella mayormente podemos ver publicados afiches y una gran cantidad de contenido y muy variado. En segundo lugar, Facebook, como yoelegí.educar. ¿Qué tiene Facebook en particular? ¿Qué tiene de diferente si comparamos la plataforma de Instagram? Y es que es la red por la que nos pueden seguir en vivo. Pueden seguir nuestras transmisiones en vivo, y por supuesto también acceso a otro tipo de contenido, que también es posible encontrarlo en la plataforma de Instagram. Pero quiero destacar que es la forma en la que decidimos transmitir. En el caso de YouTube, es importante principalmente porque aquí podemos encontrar los capítulos anteriores. Resulta de gran utilidad, sobre todo en temas como los que se están conversando hoy, que quizás vale la pena volver a repasar. Por último, está Twitter, que es de las últimas redes sociales que hemos podido lograr integrar. Por supuesto que el llamado es a que sigan comentando, como ya lo están haciendo en este momento. Y paso a leer algunos de los comentarios que nos van dejando. Erika Quijada Castro nos dice: excelentes noticias, entregar computadores y otros enseres, muy beneficioso para los niños. Educar Chile nos saluda diciendo: buenas tardes, felicitaciones por el programa y poner este relevante tema de discusión. Maquita Ramos Monsalve nos entrega una opinión y nos dice: yo creo que va más allá de los esfuerzos de la educación, es un tema social, en donde las personas en general tienen percepciones negativas del futuro, y el encierro de 2 años no permite el contacto y desarrollo de habilidades sociales. Ítalo Gallejos nos saluda a Ignacio, es un gran profesional. Erika Quijada nos dice de nuevo: se aprende entregando amor. Los niños hoy pasan mucho tiempo solos, cero compañía. Antes los padres estaban muy presentes. Martita Matamala Vigor: gracias Ignacio por visibilizar la realidad de los establecimientos educacionales, para no caer en estigmaciones que nada suman. Everfer Uribe: qué buen tema el que se está tratando, felicitaciones. Y por último, Ignacio Cispa Bravos Reyes: grandes saludos, equipo de Yo Elegí Educar. Gracias, Jan, por comentarnos todo lo que tiene que ver con redes sociales. Le mandamos un abrazo grande también a toda la gente que nos comenta y que nos deja su opinión en este tema
tan fundamental que estamos hablando el día de hoy. Bien, ahora quisiera preguntarles directamente a nuestros invitados, ya pasándonos al terreno más personal. Como ustedes bien saben, nosotros queremos motivar a los chiquillos jóvenes que están ahí viéndonos, bueno, también pueden ser adultos, no encasillemos, no generalicemos, que se quieran dedicar al mundo de la educación. Todos nos preguntamos, yo quiero ser profesor, no sé si estar en aula, no sé si me da miedo, pero vemos que ustedes son psicólogos y trabajan para la educación. ¿Cómo ha sido su historia para llegar a dedicarse a esto y qué tal les ha parecido? Libertad. Bueno, antes de pasar a responder esta pregunta que es más de tipo personal, quería sumar en el fondo esfuerzos a esto que en redes sociales también nos comentaba recién, ¿no es cierto?, este compañero, y invitar a que los y las docentes en formación y también aquellos que ya están, digamos, en la carrera propiamente tal y en la práctica, puedan desarrollar 3 cursos que tenemos respecto a este tema del desarrollo de habilidades socioemocionales, de la cultura escolar en Educar Chile, y que son de tipo gratuito. Son cursos breves, son de autoaprendizaje, son totalmente abiertos, así que para que los puedan desarrollar. Solamente tienen que ingresar a educarchile.cl y ahí al apartado de desarrollo profesional, y se van a encontrar con una oferta de más de 25 cursos que son de carácter gratuito. Y ahora, bueno, respecto al ámbito más personal y qué me motivó para dedicarme, ¿no es cierto?, al área de la educación. Bueno, en mi caso personal, y creo que las personas en general que decidimos estudiar psicología, nos moviliza como un sentido de transformación y probablemente también de aporte, ¿no?, de ayuda, que quizá en alguna medida uno lo canaliza como un aporte, una ayuda a que las personas se sientan mejor consigo mismas, con su entorno, ¿verdad? Y obviamente siempre teniendo en mente, o uno entra a psicología así, teniendo una visión más clínica de la psicología, ¿no?, en esto de un paciente, uno a uno, etc. Cuando yo empecé a estudiar digamos, a desarrollar distintos cursos, empecé a conocer mucho más en profundidad lo que realiza la psicología educacional, y ahí la verdad es que se amplió este horizonte de aporte, pensando en que desde este ámbito, fundamentalmente desde la educación, podemos aportar, podemos contribuir, no solamente a mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida, la salud mental en específico de un individuo, de un sujeto, sino de muchos, ¿ya? Es decir, el sistema educativo es amplio, ya sea si uno interviene a nivel de escuela o de un conjunto de escuelas, o a nivel también de docentes, ¿no es cierto? Hay una posibilidad de ampliar el espectro de hacia dónde puedes dirigir tus herramientas, ¿ya? Y se amplía también los horizontes respecto a lo que puedes lograr. Eso por una parte. Y por otro lado, porque bueno, en psicología en general también se abordan harto las dificultades como que se comienzan a presentar desde la primera infancia, ¿ya? Y entonces también me motivó mucho el poder intervenir desde ahí, ¿no? Desde la base, desde cuando se está, digamos, empezando a formar ya todo el entramado psicológico y de personalidad de los y las personas, porque también ahí es donde estamos en un periodo de las personas mucho más crítico, donde obviamente también es mucho más factible, más llano, más fácil y más fértil también la instalación de y el desarrollo de ciertas habilidades, de ciertos hábitos. Entonces, eso fue principalmente también lo que me motivó. Y por otro lado, bueno, también en esta lógica de poder contribuir a la educación pública y que es también como un rol social y un aporte de mejora que trasciende, ¿no es cierto?, a las personas en lo concreto, y que habla también de un sentido de propósito más bien ético. Qué bien, qué bonito que se piense así finalmente, estar aportando desde esta base, que la educación es la plataforma máxima, creo yo, y la familia, ¿por qué no? También decirlo, pero a nivel institucional la educación provee eso, el estar en contacto, ¿cierto?, con lo que nosotros vamos a ver en un futuro,
los jóvenes, con los niños que van a ser jóvenes, van a aportar, ¿cierto?, desde sus habilidades. Y qué mejor, ¿cierto?, que desde esta especialidad de la salud mental se pueda aportar en eso, en la formación y en el bienestar de toda la sociedad. Ignacio, ¿cuál es tu historia y cómo llegaste, ¿cierto?, a ser parte, no encargado, como me dejaste en claro, pero parte de este gran equipo que sin duda es muy necesario, sobre todo ahora, en este siglo, en donde está tan nombrado y rebuscada la palabra de educación emocional? Eh, concuerdo con Libertad en torno a que la psicología educacional se encarga o es un nicho bastante especial, porque trabajamos con grupos de personas importantes. Trabajamos con niños, niñas, adolescentes, trabajamos con adultos desde, no sé, los 20 y tantos años a los 65 años. Trabajamos con apoderados. Es decir, para mí trabajar en educación, y insisto, trabajo en educación, no trabajo en escuela, ya por ende los colegas de la escuela me van a entender con lo que voy a decir. Pero al trabajar en el DAEM, ¿cierto? Vemos esto como un pájaro, ya como un pájaro que va arriba, ¿cierto? Y ve como todo el panorama amplio. Y eso a mí me ha motivado mucho porque, bueno, a través del grupo de profesionales que conforman la unidad, hemos intentado ser un aporte a la educación principalmente comunal. Hemos intentado en todas las instancias en poder fortalecer la educación pública, como decía también Libertad, a un nivel ético y moral, ¿ya? Y eso obviamente a mí me motiva en poder seguir en educación, porque veo que también, si bien los procesos o los cambios de las personas son complejos y se demoran en uno observar un comportamiento, en cómo va cambiando, en educación creo que eso se puede ver mucho más rápidamente. Yo partí en el ambiente clínico, partí en un programa de reparación de maltrato grave, donde se habían hechos de vulneración de derechos graves, hace muchos años atrás. Y tuve la oportunidad de conformar el equipo de convivencia y claro, estoy feliz. O sea, yo creo que hay altos y bajos, hay aciertos y errores, pero al final del día cuando un director te dice, ¿saben qué, chiquillo? Logramos sacar el día adelante, o este chiquillo o esta niña, no sé, pasó una buena noche, o no sé, le está yendo bien, uno se queda como con la sensación como que algo está haciendo bien. Y ese bien, si bien son micro logros, como nosotros decimos en el equipo, se sienten bien al final del día, ya que no podemos hacer todo. Así que eso, mi experiencia ha sido gratificante, ha sido de constante aprendizaje y de mucho anhelo porque esto que está pasando en la actualidad sea un proceso que nos aporte más que nos reste. Y ahí están todos invitados a ser parte de esto. Así que muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto. Gracias, Ignacio. Y sin duda un aporte, incluso hay gente que, bueno, hay más saludos. Pedro Chabur dice saludos, gran apoyo, felicitaciones. Educar Chile, felicitaciones a Libertad y a Ignacio, un real aporte a la educación. Karen León Riquelme, felicitaciones para ambos. Ahí tienen, yo siempre digo, la fanaticada, porque en el mundo de la educación uno trabaja con muchas personas y sin duda es un aprender constante. Queremos agradecerles, ya estamos llegando al final de nuestro programa, agradecerles su voluntad de tomarse este tiempo para hablar de este tema tan relevante que sin duda, y tengamos la esperanza que va a mejorar, que va a pasar y que esta conversación va a ser un aporte para todos los oyentes que nos escucharon, que estuvieron aquí atentos a nuestro programa, porque eso es lo que intentamos hacer. ¿Ya? Esta mancuerna que bien decía Ignacio delante es súper importante, generar fuerzas desde Fundación Chile, que por ejemplo está ahí en Libertad, Ignacio desde acá de la DAEM, mundos que van por un mismo objetivo. Es súper importante compartir experiencias, sirve para nutrirse. Así que agradecerle a ambos y bueno, vamos a despedirnos con una frase. Nosotros tenemos una frase en el programa que a lo mejor de alguna otra forma, ustedes van a decir, ¿por qué me toca a mí decir esto? Pero de alguna otra forma ustedes también eligieron educar, ¿ya? Están educando desde la psicología, desde su especialidad, y nutriendo, ¿cierto?, todos los ámbitos de la educación, a docentes, nutriendo a sus estudiantes, a sus colegas incluso,
Sin duda es un aporte, como bien dicen muchos comentarios en nuestras redes, son un aporte real a lo que conforma la educación. Así como todos los psicólogos, les aprovechamos de mandar a todos los psicólogos de los colegios un gran abrazo porque conforman esta red y son súper importantes en esta red de la educación. Quiero pedirle a Ignacio y a Libertad que digan lo siguiente. Yo, Ignacio, yo, Libertad, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Y eso va a quedar grabadito en nuestros registros. Así que vamos a comenzar con Ignacio. Yo, Ignacio, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Eso, muy bien. Libertad. Yo, Libertad, elegí educar. ¿Y tú te animas? Muchísimas gracias a los dos. Gracias por hoy día estar con nosotros en este tercer capítulo. Y dejamos invitada a toda la audiencia a que nos acompañen el próximo jueves con una nueva temática, una nueva conversación y nuevos invitados aquí en Yo Elegí Educar. Nos vemos la próxima semana. Yo elegí educar.